los demás nos vamos a quedar aquí y quiero llevarles, por favor, en esta tarde al Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos, por favor, en el capítulo, concretamente el 16, Marcos, por favor, capítulo 16. Quiero que sigamos la lectura a partir del versículo 9. Marcos capítulo 16, versículo 9. Los evangelios cuentan la muerte y la resurrección del Señor y también las personas a las cuales se les apareció el Señor. Como bien saben ustedes, a la primera persona que se le apareció el Señor Jesucristo una vez resucitado fue a una mujer, fue a María Magdalena. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de las personas a las cuales se les presentó el Señor, no la menciona a ella. Menciona que se presentó a Pedro, Cefas lo llama él, a los apóstoles, a él. Dice, incluso en una ocasión se presentó el Señor a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero no la menciona a María Magdalena. Y eso que fue la primera mujer que lo vio resucitado. Bueno, tengo que decir, hermanos, que eso tiene una explicación. Y es que en aquellos tiempos los testimonios, el testimonio que diera una mujer no era válido, no se aceptaba. No se aceptaban los testimonios de una mujer en juicios ni en ningún otro terreno. Por lo tanto, teniendo en cuenta la costumbre de la época, no es que la menosprecie, pero Pablo no la menciona simplemente por eso. Por eso menciona hombres, menciona el grupo de 500 personas, etc. Pero yo quiero que prestemos atención a esta porción, que si bien es cierto, y lo digo por si en algún momento te lo dicen, que desde el versículo 9 hasta el final no fue escrito por la pluma de Marcos, aunque están en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos realmente termina en el versículo 8. Fue otra persona, después seguramente de la muerte de Marcos, el que escribió desde el versículo 9 al 20, como algo que añadió al Evangelio como una conclusión. Y dice el texto así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, ahí lo veis, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Algunas personas a veces les he oído que dicen que María Magdalena fue prostituta. Bueno, yo nunca he leído eso, pero sí lo he oído. Y lo he oído a veces de personas que comparten la palabra utilizando este texto u otro, que María Magdalena era prostituta. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que era una persona, una mujer, que tenía problemas con demonios, concretamente 7, y el Señor la liberó. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron, porque la costumbre, repito, era no aceptar nunca el testimonio de una mujer. Ella no estaba mintiendo, ella no estaba diciendo algo fuera de la lógica o de la verdad, sino que simplemente ningún hombre en aquella época iba a aceptar el testimonio de una mujer. Era simplemente la costumbre, ni más ni menos. Por eso dice el versículo 12, pero después se apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban camino yendo al campo. Yendo fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Entonces vemos que esto ya no es cuestión de rechazar el testimonio de una mujer por el hecho de ser mujer, es que rechazaban el testimonio de todos, tanto de mujeres como de hombres. Y estamos hablando de los discípulos, no estamos hablando de gente de la calle, de los romanos, de los escribas o de los fariseos. Estamos hablando de que los discípulos del Señor no creían que había resucitado, porque primero, ni esperaban que resucitara, y en segundo lugar, tampoco aceptaban.
el testimonio fuera de una mujer o fuera de un hombre de que había resucitado. ¿Cómo se puede ser discípulo de Cristo y ser incrédulo? ¿Cómo se puede llamar uno creyente y dudar de la palabra, de las promesas de Dios? ¿Ocurrirá eso hoy en día? ¿Habrá hoy en día, existen hoy en día cristianos, seguidores de Jesucristo, que tienen problemas con la fe, que no terminan de aceptar y de creer lo que dicen las Escrituras? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Permítame que sigan leyendo, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y ahora viene lo fuerte. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tenían un problema muy grave. Les costaba creer, les costaba aceptar el testimonio de las personas que le habían visto resucitado. Ahora, hay un capítulo que se ha leído parte de él en esta tarde, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es un capítulo, digamos, monográfico. Es un capítulo que habla fundamentalmente de la resurrección de los muertos, no solamente de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los muertos a nivel general. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo dedicó todo un capítulo a hablar de la resurrección de los muertos y también, lógicamente, de la resurrección de Cristo? ¿Es que no estaba claro en aquellos tiempos tan cercanos a estos acontecimientos que el Señor Jesucristo había resucitado? Bueno, antes de que terminara el primer siglo de la era cristiana, ya se habían levantado diferentes teorías acerca de la resurrección de los muertos, concretamente acerca de la resurrección de Cristo. Yo quiero recordarles que en los tiempos de Jesús había dos sumos sacerdotes. Uno se llamaba Anás y otro se llamaba Caifás. ¿Por qué dos? Si realmente tenía que haber uno solo. Porque había dos grupos religiosos muy fuertes que competían entre sí. Unos eran los fariseos y otros eran los saduceos. Los fariseos sí creían en cuestiones espirituales como ángeles, en la resurrección de los muertos. Pablo utiliza este argumento, ¿se acuerdan? Cuando un día está presentando testimonio. Pero los saduceos, aunque eran religiosos, no creían que los muertos algún día resucitarían. ¿Y cómo puede haber un sumo sacerdote? ¿Cómo pueden haber religiosos que no creían en la resurrección de los muertos? Cuando el Antiguo Testamento presenta infinidad de textos y de pasajes donde se habla de la resurrección de los muertos. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos personas que fueron resucitadas milagrosamente de la muerte. Bueno, el profeta Elías es un hombre que oró una vez por una persona muerta y el Señor lo resucitó. El sucesor de Elías, es decir, Eliseo, también oró una vez por una persona que estaba muerta y el Señor lo resucitó. Bueno, pues en la época de Jesús había un grupo religioso muy poderoso, muy influyente, incluso hasta en la política, muy ricos, que formaban parte de la vida religiosa de Israel, incluso del Sanedrín, aquel grupo donde tomaban decisiones de todo tipo, que no creían en la resurrección. Y antes de que terminara el primer siglo de la era cristiana, surgió la idea, bueno, la primera fue que los discípulos habían robado el cuerpo del maestro, ¿se acuerdan? Eso fue lo primero que dijeron los religiosos. No ha resucitado, olvídense de eso. Los discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo y le están haciendo creer a la gente que Él ha resucitado. Eso fue lo primero referente a la resurrección. Pero lo siguiente que se dijo es que Él había resucitado, pero no realmente físicamente, sino como una especie de algo espiritual, algo etéreo, algo que no comía ni se podía tocar, algo como una especie de nebulosa. Y por eso el Señor en varias ocasiones, después de resucitado, una de las cosas que le dice a los que creen, o a los que no creen, mejor dicho, que Él está vivo, es: tóquenme, toquen mis heridas. Incluso pide hasta de comer. Y no es que tuviera necesidad de comer, pero lo hace como evidencia, como señal de que verdaderamente no es una alucinación, no es producto de la imaginación, sino que es producto de un cumplimiento de una palabra profética, que el Señor Jesucristo moriría conforme a las Escrituras y también conforme a las Escrituras resucitaría al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pablo pone mucho énfasis en el tema de la resurrección.
Y yo me alegro muchísimo de que en nuestras Biblias tengamos un capítulo entero sobre este tema, capítulo 15 de Primera de Corintios. Y yo he hecho una pequeña lista de 10 puntos de lo que podía haber ocurrido si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos. Primera cosa que hubiera ocurrido es que Él hubiera pasado por mentiroso. Porque Él mismo dijo que iba a morir y Él mismo dijo también que iba a resucitar. Si simplemente el Señor Jesucristo murió, que efectivamente murió, pero no resucitó al tercer día, era un mentiroso. Pero cuidado, no solamente Él era un mentiroso, sino que las escrituras que citaba avalando que Él iba a resucitar tampoco gozan de ninguna credibilidad. Es decir, con todo mi respeto lo digo, ni siquiera la Biblia sería creíble, porque uno de los textos que se menciona para enfatizar la resurrección, la necesidad de la resurrección de Cristo, es el Salmo 16. Y permítame que les lea unos versículos muy interesantes de este Salmo. El Salmo 16, a partir del verso 9, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y ahora viene un texto increíble. Porque no dejarás mi alma en el Seol. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra Seol, que es lo mismo que se menciona en el Nuevo Testamento por la palabra Hades. O sea que uno está en hebreo y otro está en griego, pero es lo mismo. Seol o Hades es el lugar de los muertos. Dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. No se va a corromper tu santo, tu siervo, tu hijo. Esto no se escribió referente a David, porque en un mensaje que se da en el Nuevo Testamento, les recuerdo cuando Pedro en el día de Pentecostés se pone en pie y él presenta argumentos acerca de lo que allí está pasando. Él dice: hermanos, el cuerpo de nuestro queridísimo rey David está entre nosotros hasta el día de hoy. Y nuestro queridísimo rey David murió, no resucitó y lógicamente, como cualquier ser humano, se corrompió su cuerpo. Y el de Abraham, usted puede ir a la tumba de Macpela en la ciudad de Hebrón, en Israel, y usted puede visitar hoy la tumba donde está enterrado el patriarca Abraham y al lado su esposa. Y allí mismo, en esa cueva Macpela, que significa en hebreo cueva de parejas, está enterrado su hijo. Allí está enterrado Isaac y al lado está enterrado su mujer, Rebeca. Y allí también usted puede visitar la tumba del patriarca Jacob. No está enterrada Raquel porque ella murió por el camino mientras paría, pero está enterrada Lea. Y una leyenda judía dice que también están enterrados allí Adán y Eva, pero eso ya forma parte de la leyenda. Es una cueva gigantesca que el rey Herodes mandó a hacer un palacio en la puerta, y es una cueva que está dividida en dos, una parte para los musulmanes y una parte para los judíos. Y todos esos grandes hombres de Dios, esos grandes patriarcas, todos murieron y sus cuerpos se corrompieron. Luego, ¿de quién hablaba el autor del Salmo 16? ¿De Abraham? No puede ser. ¿De Isaac? ¿De Jacob? ¿De David? ¿De Jeremías? No. Tenía que hablar de un personaje que moriría, pero que no se terminaría descomponiendo. Y evidentemente, el único que murió, pero no se terminó de corromper, porque resucitó al tercer día, fue el Señor Jesucristo. Luego, citando el Salmo 16, es la forma más maravillosa de demostrarle a uno que no cree, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar. Y por eso este argumento, ya digo, lo presenta el apóstol Pedro, diciendo que el Señor Jesucristo efectivamente resucitó. Porque si no hubiera resucitado, Cristo hubiera pasado por el mentiroso más grande de toda la historia de la humanidad. En segundo lugar, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros ya no tenemos ningún mensaje que compartir al mundo. Todo esto que se ha hecho en estos días de salir por las calles, dando testimonio y evangelizando, y las Biblias que se han repartido, y los Nuevos Testamentos, y los folletos, y las tarjetitas, etcétera, etcétera, ¿para qué lo hacemos? Si Él no resucitó, ¿qué mensaje le estamos dando al mundo? Estamos hablando de un señor, de una persona que fue muy buena, con un mensaje tremendo, pero que al fin y al cabo fue uno más. Por lo tanto,
si el Señor Jesucristo no resucitó, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que decirle al mundo referente a Él. Porque terminó en un rotundo fracaso, como tantos que vinieron antes y después de Él, haciéndose pasar por el Mesías. Si Cristo no resucitó, no va a venir otra vez. No existe segunda venida. Nosotros los creyentes, los cristianos, creemos que el Señor ya vino una vez, murió, fue crucificado, resucitó, ascendió a la gloria y volverá por segunda vez. Y dice, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero si murió y no resucitó, no le podemos estar esperando, porque no va a venir. Si el Señor no resucitó, el mensaje que predicamos no es un mensaje poderoso, no cambia a nadie. Es un mensaje que trae tristeza. Y dice 1 Corintios 15, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de pena del mundo. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero tiene poder el Evangelio precisamente porque el autor del Evangelio, que es el Señor Jesucristo, está vivo. Si no está vivo, nuestro mensaje no tiene ningún poder para cambiar absolutamente a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe no sirve para nada. Es una fe vana, una fe inútil, que no tiene ningún sentido mantenerla, avivarla o usarla. En cuarto lugar, si Cristo no resucitó, los discípulos también mintieron. Dieron falso testimonio. Ustedes saben que está prohibido en el Decálogo de Éxodo capítulo 20, que también aparece en Deuteronomio 5, está totalmente prohibido levantar un falso testimonio en contra de una persona. Si ellos dijeron que lo habían visto, como decía Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, si ellos dijeron que resucitó y no resucitó, fueron falsos testigos, dignos también de condenación. Por lo tanto, también fueron unos mentirosos. En quinto lugar, algo muy grave, gravísimo. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados. Vamos derechos al infierno. Porque la Biblia dice que a menos que la sangre de Jesucristo nos perdone de nuestros pecados, no tenemos salvación ni esperanza eterna. Si Cristo no resucitó, todavía seguimos siendo pecadores. Y el día que muramos, en vez de ir a la presencia del Señor, iremos directamente al infierno por la eternidad. Si Cristo no resucitó, los que murieron y fuimos a enterrarlos a cementerios y lloramos y le dijimos hasta pronto, hermanos, hasta pronto, queridos hermanos y amigos, que murieron con aquella esperanza y nosotros con aquella esperanza de volver a reencontrarnos con ellos o con ellas, ni van a resucitar ellos, ni se salvaron, y encima nosotros estamos creyendo en una mentira, creyendo que nos vamos a volver a reencontrar con nuestros hermanos que murieron o nuestros familiares en Cristo, y cuando no van a resucitar. Fíjate qué grave es, qué tragedia si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no resucitó, queridos hermanos, nuestras oraciones no se pueden seguir haciendo en el nombre de Cristo, porque Él nos enseñó a orar en su nombre al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo recibiréis para que mi Padre sea glorificado a través de ello. Si Él no resucitó, no podemos orar por gente necesitada, como enfermos o problemas de tipo espiritual o de la índole que sea. No podemos ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura en nombre de un muerto. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Si Cristo no resucitó, todas las personas que sufrieron martirio y siguen sufriendo martirio hasta el día de hoy, gente crucificada, gente quemada, gente apaleada, devorada por las fieras en el circo romano, hermanos, murieron de hambre, aserrados, de todo. ¿Para qué tanto sufrimiento y tortura? Para morir en vano por un muerto, por alguien que no resucitó. Terrible. Si Cristo no resucitó, todo el Nuevo Testamento es una gran farsa. No tiene ningún sentido tener 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No tiene ningún sentido leer el libro de los Hechos, porque es falso. Es una novela basada en ciencia ficción. Eso de que fueron por todo el mundo predicando el evangelio, resucitaban los muertos, se sanaban los enfermos, etcétera. Todo eso es un cuento. Las epístolas paulinas, ¿para qué las queremos? ¿Para qué queremos las cartas de Juan, de Pablo? ¿Para qué queremos el Apocalipsis? Si Él no resucitó, ¿para qué lo queremos? Si las profecías al fin y al cabo después no se van a cumplir. Si Cristo no resucitó,
vivimos creyendo en una mentira y estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? Nosotros sí tenemos un mensaje que darle al mundo. Nosotros sí podemos seguir orando y predicando y sufriendo por la causa del evangelio si hace falta. Nosotros tenemos esperanza, nuestra fe no es en vano, nuestras oraciones llegan a la presencia, al trono del Señor. Los hermanos nuestros que murieron derramando su sangre en cruces, en hogueras o donde sea, y los que mueren hoy y seguirán muriendo, no están muriendo en vano, porque el Señor vive y reina por los siglos de los siglos, y dice la Biblia que Él nunca más volverá a morir. Y por eso le dijo a María Magdalena: vete a mis hermanos y dile que yo he resucitado. Déjenme que les diga que el texto o la frase donde dice no me toques está mal traducida. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo suéltame, no le dijo no me toques. El Señor no le dijo realmente no me toques, sino le dijo suéltame, María, suéltame, suéltame, no te agarres tanto a mí, que tengo que subir a mi Padre a rendirle cuenta. Eso es realmente la traducción más correcta. No me toques, no me toques, como si fuera, ¿verdad? Bueno, a mí me ha pasado a veces ir a saludar a alguien. No me toques. Bueno, pues nada, no te toco, no me pierdo nada. Imaginan al Señor, una mujer tan agradecida por el Señor, va temprano en la mañana, no va ni su madre, no va ni Pedro, ni Juan, no va nadie, va ella. Y cuando te voy a tocar y darte un abrazo y decir, Señor, te amo, te quiero. No me toques, no me toques. No dijo eso realmente, repito. Le dijo, suéltame, no te agarres tanto a mí, suéltame, que tengo que subir a rendirle cuentas a mi Padre. Y lo hizo en décimas de segundo, porque al rato ella estaba en la habitación con sus discípulos y les dijo, pasa a vosotros. Mirad mis manos y mis heridas, yo he resucitado. Y hay otra ocasión donde cuando Él resucita le dice a sus discípulos y a algunas mujeres, dice, vayan y díganle a mis discípulos, y a Pedro. ¿Por qué no mete a Pedro en los discípulos? ¿Por qué no dice, díganle a mis discípulos? ¿Por qué menciona la palabra Pedro aparte? Díganle a mis discípulos y a Pedro. Bueno, es que ustedes saben que Pedro, la noche que fue prendido el maestro, apostató de Cristo, apostató, renegó. Yo no le conozco, yo no sé quién es ese hombre. Se echó fuera, dio un paso atrás. Y el Señor quería restaurar a Pedro, porque una de las cosas maravillosas que solamente puede hacer el poder de Dios es restaurar vidas. Y el caso de Pedro necesitaba una restauración total de arriba abajo, y por eso lo incorpora y le vuelve a dar una segunda oportunidad. ¿Qué te parece? Y a Judas se la hubiera dado si hubiera ido, en vez de corriendo a los sacerdotes, a los hombres, hubiera ido al Señor y hubiera ido corriendo a la cruz y se hubiera postrado delante de Él, seguramente hubiera recibido perdón. Porque algo que no entienden, ni aceptan, ni predican muchas religiones, es que no se puede perdonar a un criminal en el último momento. No se lo merece. Pero yo pregunto, ¿y nosotros nos merecemos el perdón de Dios? ¿Qué te crees? ¿Que porque nosotros pedimos perdón al Señor hace 20 años atrás o 30 o lo que sea, somos más dignos que aquel que le pide perdón la última semana o el último minuto? Si no es cuestión de dignidad, no es cuestión de méritos personales, es cuestión de que el amor de Dios ha sido derramado en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a través de sus méritos y a través de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día, podemos estar nosotros en esta tarde delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo me preguntaba mientras leía esto, Señor, si nosotros en vez de haber nacido o vivido en esta época, estuviéramos en el siglo I y se nos acerca una mujer, una hermana de la iglesia y nos dice, no tengan miedo, lo acabo de ver, me acabo de abrazar al Señor, ha resucitado, ¿le hubiéramos creído? Porque claro, es muy fácil criticar a los discípulos, ¿verdad? Es muy fácil criticar que dudaron, que no creyeron, pero ¿y nosotros lo hubiéramos creído? Nosotros hubiéramos dicho que gloria a Dios, claro, se cumplió la palabra. O hubiéramos también dudado, hermanos. Tú no has dudado nunca, tú no has tenido ninguna crisis espiritualmente hablando después de haber conocido al Señor, o tu línea ha sido siempre una línea ascendente, nunca has metido la pata, todo lo has hecho de maravilla. Oye, qué injustos somos, Tú vas en una línea y nadie dice nada. En cuanto dices algo o haces algo equivocado, se te tira todo el mundo encima. Qué injusta es la vida, querido hermano. Qué injustas somos los cristianos a veces, ¿verdad? ¿Hubiéramos creído nosotros en María Magdalena? ¿Hubiéramos creído en aquella mujer? Hubiéramos dicho, no, yo no te puedo creer a ti porque tú eres una mujer recién convertida. Bueno, pues ¿sabes qué? La recién convertida le dio ejemplo a aquellos que habían estado 3 años viajando, comiendo y viviendo con el maestro. ¿Qué te parece? A veces el pequeño le da ejemplo al grande, ¿verdad?
Ahora, yo no quiero que en esta tarde estemos como recordando algo que pasó en el... No. Cristo no es un recuerdo, hermano. Cristo es una vivencia personal y diaria. Y cada día Él tiene que resucitar y vivir y manifestarse en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo decía el jueves, si esto es verdad, si esto de la resurrección, esto es verdad, si esto del evangelio es verdad, si es verdad que hace 2000 años Dios, estamos hablando de Dios, no estamos hablando del presidente, no, estamos hablando del creador del universo. Si es verdad que Dios se humanó, si es verdad que Dios sintió tanto amor, tanta compasión por la raza humana, que se vistió de hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, si todo eso es verdad, que fue a una cruz, que murió de aquella manera humillante y terrible y tremenda, que lo meten en un sepulcro, está 72 horas allí metido, sin agua, sin comida, sin nada, sin nadie, y al tercer día se mueve sola aquella roca y caen los soldados romanos como cucaracha panza arriba, y se produjo un terremoto y se pone un ángel encima de la roca, y cuando va aquella mujer al sepulcro y lo ve vacío y le dice: María, no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Si todo esto es verdad, no nos podemos callar ni un minuto más. Si esto es verdad, ¿por qué no lo decimos a todo el mundo? ¿Por qué nos cuesta tanto abrir la boca? Si tenemos el mensaje más poderoso del mundo, nuestro Cristo, nuestro Dios, ha resucitado de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Mahoma se murió y nunca más, dice la historia, que resucitó. Mahoma se lo comieron los bichos, y a Buda se lo comieron los gusanos, y a todos los hombres y mujeres de la historia, buenos y malos, terminaron dando con sus huesos allí en el sepulcro. Pero nuestro Señor Jesucristo no está en el sepulcro. Cuando usted va a Israel y visita su sepulcro, el verdadero donde estuvo, no el montaje que se ha montado, sino el verdadero, aquel que está en aquel lugar, usted encuentra aquella inscripción: Él no está aquí, Él ha resucitado. Por eso nosotros, cuando entendimos esto, dejamos de ir detrás de dioses muertos. Se nos cayó la cara de vergüenza. A mí se me cayeron todos los esquemas el día que abrí la Biblia y me di cuenta que no solamente eso está prohibido y es una abominación delante de nuestro Dios, la idolatría, darle culto a cosas en vez de al Creador, sino que además entendí que Él no tiene nada que ver con eso, que esas son las cosas que el hombre ha sido capaz de hacer, porque el hombre es capaz de hacer lo más sublime y grandioso y lo más terrible y patético. Tiene esa capacidad el hombre de sorprendernos. Sin embargo, cuando entendí que el Señor Jesucristo no está en una cruz, ahí clavado, o en un sepulcro, sino que el Señor está ahora vivo en medio de nosotros y ora por nosotros cada día. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes que el Señor, antes de que tú te levantes, ya ha orado por ti y por mí todos los días de nuestra vida? Es impresionante tenerlo a Él como aliado. Es terrible tenerlo como enemigo, Horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Póntelo como amigo, no te lo pongas en tu contra, porque, amigo, la llevas cruda. Pero ¿sabes el privilegio de saber que yo, cuando salgo a la calle, Él ya oró por mí? Y Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y saber que es mi pastor, y es mi padre, y es mi amigo, y es mi consejero, y me comprende, y me ama, y me acepta. ¿Sabe lo que significa eso? Eso le cambia la vida a cualquiera, ¿sí o no? Pues mucha gente no lo sabe. Mucha gente no ha oído este mensaje. Y vemos cada año en nuestro país, aquí en España, a miles, por no decir millones de personas que viajan de un lugar a otro y hacen todo tipo de penitencias y de caminatas y de esfuerzos tremendos. Pero el Señor no está vivo, no está muerto. El Señor está vivo, no tiene nada que ver con esa idolatría, con ese comercio, con ese circo religioso, sino que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Me llama siempre la atención, es algo que me ha llamado mucho la atención, no me entra en la cabeza, cómo después de la resurrección no se convirtieron multitudes de personas. Me llama la atención cómo no dice la Biblia que multitudes de personas viéndolo a Él se convertían, sino que tuvieron que pasar años a través de la boca, del testimonio
del trabajo evangelístico de los discípulos, de los convertidos, que la gente iba aceptando y entendiendo el evangelio. Y es que esa es la obligación más grande que tú y yo tenemos en esta tierra. La obligación, lo llama la vida la gran comisión, nuestro gran deber en la vida. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú personalmente ganaste un alma para Cristo? ¿Saben que he conocido cristianos que me dicen, es que yo nunca le he dado testimonio a nadie y nunca he llevado un alma a los pies de Cristo? Es terrible, es patético, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, los musulmanes, lo que son capaces de hacer en su creencia, son capaces de hacer locuras con tal de llevar su mensaje, con tal de llevar su religión hasta el último rincón. Incluso si tienen que dar la vida, lo hacen. ¿Cuánto más todos y cada uno de nosotros que tenemos un mensaje único en el mundo? No hay ninguna religión, no hay ningún grupo en el mundo que pueda decir lo que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo está vivo y está con nosotros todos los días, de día y de noche. Por eso el apóstol Pablo, ¿cómo no va a dedicar un capítulo entero a la resurrección? Y a decir, hermanos, nosotros tenemos el mensaje más poderoso de la tierra. Decirle al mundo que se reconcilien con Dios. Porque solamente a través del Señor Jesucristo el hombre puede llegar a reconciliarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos están poniendo muy difíciles y muy complicados. Hemos tenido durante varias semanas algunas clases aquí en la iglesia sobre cuestiones proféticas. Libro de Daniel, libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que estamos viendo es que aquellas cosas que hemos leído durante años y años están a punto de cumplirse, si es que no se están cumpliendo ya. Están hablando con unos términos y con unas palabras y unas expresiones que realmente meten miedo al mundo, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor Jesucristo tiene un propósito, tiene un proyecto para este mundo. Y es a través de su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Su iglesia no es un lugar. Su iglesia son los hombres y mujeres que le han entregado su vida a Él. Es que se van a cumplir sus propósitos. Y así como Él está vivo, nosotros tenemos que transmitir este mensaje de vida al mayor número posible de personas, utilizando todos los medios que el Señor ponga a nuestro alcance. Gloria a Dios por lo que nuestro hermano David nos comentaba acerca de Venezuela, y gloria a Dios por lo que los chicos han hecho ahora en el puerto de la Cruz. Pero me llamaba una persona estos días y me decía, eso de salir a las calles con cartelitos y con testimonio, eso debería ser lo normal todos los días. Pero todos los días, no solamente porque ahora ha habido un retiro, un campamento en Semana Santa, sino que en cualquier ciudad, en cualquier parque, en cualquier parte del mundo, deberíamos de encontrar a la gente dando testimonio. Si verdaderamente, repito, todo esto es verdad, tendríamos que poner el mundo patas arriba. Pero ¿sabes una cosa? Ellos lo hicieron. Esta gente lo hizo. No tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían nada, pero tenían una pasión por Cristo que la iglesia ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Y sabes, hace unos días, creo que lo subí al Facebook por si alguien lo quiere ver, donde más están creciendo las congregaciones es donde más conflictos hay. Conflictos de guerra, conflictos de persecuciones, necesidades económicas, materiales. Ahí es donde se dice que es donde más está creciendo el evangelio. Y donde menos, curiosamente, crece el evangelio, incluso hasta decrece, es en los lugares donde hay bonanza, donde hay paz, donde hay todo lo material cubierto. Es como una paradoja, ¿no? Sí, pues, Señor, en vez de utilizar los tiempos de bonanza, de calma, la prosperidad, lo que tenemos para difundir el evangelio, resulta que parece que es como al revés. Nosotros estamos a punto de entrar en una nueva etapa, ya lo sabéis, ya lo he dicho en varias ocasiones. Estamos a punto de entrar en una nueva etapa. Antes de que termine el año, si hemos ido en una línea, ahora vamos a ir en otra. El Señor nos está sacudiendo y rompiendo los esquemas. Pero yo estoy plenamente convencido de que estamos en un tiempo en el cual nuestras bocas se tienen que abrir más que nunca. No podemos ser cristianos mudos, hermanos. No solamente el Señor sanaba a paralíticos y a cojos y a ciegos, sino también a mudos. Y yo creo que la iglesia, tú y yo, tenemos que abrir la boca más a menudo. Ese folleto que repartimos, que a lo mejor no ves resultado aparente, esa Biblia, ese Nuevo Testamento o cualquier material evangelístico, si oramos al Señor, podemos ver vidas cambiadas y transformadas
por el poder de Dios. Yo quiero terminar contando algunos testimonios de gente que yo personalmente he conocido. Hace años tuvimos en la iglesia a un hermano que nos contó su testimonio impresionante de cómo estaba cumpliendo una enorme condena en la cárcel y estaba totalmente desnudo, encadenado en la cárcel, de lo violento, de lo agresivo que era. Y lo sacaron un día a un culto que se hacía en la cárcel y se le tiró a los guardias y a la gente que estaba allí, incluso a los que estaban predicando, y les arrancó ese famoso Nuevo Testamento azul chiquitito que reparten los gedeones, ¿se acuerdan? Y claro, como son unas hojas tan finas, pues dice que se fumó a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los hebreos se lo fumó todo, claro, un papelito ideal. Pero con las hojas que le quedaron, comenzó a leer la Biblia. Y tuvo un encuentro personal con Cristo, solo en una cárcel, leyendo un Nuevo Testamento. ¿Se puede convertir la gente sola leyendo la Biblia? Claro, no será la primera vez ni la última. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace años vino aquel hermano que invitamos de Argentina, un cantante llamado Miguel Cejas? ¿Se acuerdan? Un hombre que tenía unos problemas tremendos en su matrimonio. Ya de hecho vivían separados. Él no sabía que su mujer se había convertido y yo estaba orando por él. Y él, en su desesperación, siendo cantante de un grupo famoso en aquellos años en Argentina, se fue a un hotel para pegarse un tiro en la sien y quitarse de en medio. Pero cuando abre la gaveta de su habitación se encuentra un Nuevo Testamento y comienza a leerlo y cae de rodillas al suelo llorando y acepta al Señor. Es increíble el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Escuchaba el testimonio de una mujer que le regalaron otro Nuevo Testamento y ella hacía caramelos caseros y no tenía cómo envolverlos, y con las hojas de aquel Nuevo Testamento comenzó a envolver los caramelos y los ponía en la cesta y los vendía. Y venía la gente y compraba, y siempre había uno que venía y venía y venía y venía y decía: pero es que yo los compro no tanto por el caramelo, sino por las historias tan bonitas que aparecen ahí en esas hojas, porque él quería saber más de aquellas historias. Dice la Biblia: ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, de los que predican el Evangelio de Jesucristo. Como nunca antes en este planeta Tierra hay una necesidad urgente de personas que abran la boca dando testimonio del Señor Jesús. ¿Saben por qué hay tanta tiniebla? Porque hay poca luz. Porque cuando hay mucha luz, las tinieblas se disipan. Cuando aumenta la oscuridad, cuando aumenta la maldad, es porque no son frenadas, no son contrarrestadas con la palabra de Dios. Claro, no me extraña. ¿Cómo no va a pasar uno a insultar? ¿Y cómo no va a gritar el otro? ¿Y cómo no va a pasar uno con el coche a decir barbaridades? Claro, porque la calle, hermanos, se la hemos entregado al mundo, se la hemos entregado al enemigo. Pero tenemos que retomar, tenemos que ganar otra vez la batalla. Y la batalla se gana sirviendo al Señor con oración y predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y termino diciéndoles esto: porque dice la Biblia, vendrán tiempos en los que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de mucha gente, y por haberse multiplicado la maldad, dice otro texto, el amor de muchos se enfriará. Pues tenemos la sartén por el mango, tenemos la capacidad, tenemos el poder y la autoridad y la comisión de predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Que Cristo murió y que Cristo resucitó y que Cristo volverá otra vez. Si lo hacemos, hermanos, Dios va a recompensar y vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida. Proponte cada día dedicar un tiempo a hablarle a gente que no conocen del Señor. Tenemos todavía folletos, me parece, ¿verdad, Margarita? Tenemos todavía muchos miles de folletos. Gloria a Dios por los que se han repartido, pero hay muchos más todavía, ¿eh? Hay ofertas de Nuevos Testamentos a unos 50. Saber que por unos 50 yo puedo regalar un Nuevo Testamento a una persona y salvar de muerte un alma por unos 50 es increíble, más fácil, imposible. Por eso, amados hermanos, aprovechemos el tiempo y digámosle al mundo que Cristo vive y que Él resucitó de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos. Hoy estamos recordando los cristianos, la iglesia del Señor en todo el mundo. Estamos recordando el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, la resurrección.
del Señor Jesús. La muerte es algo tremendo, la crucifixión fue algo impresionante, pero sin resurrección no sirve de nada. Pero hoy quiero invitarte a que abras tu corazón a Cristo, a que le pidas perdón por tus pecados, a que vengas a Él humillado y arrepentido y lo aceptes como tu Señor, como tu Salvador personal. Que le digas en esta tarde al Señor: Señor, yo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz, pero yo quiero en esta tarde abrirte mi corazón para que tú entres en Él y vivas en mí, Señor. Si en esta tarde el Señor está hablando a la puerta, llamando a la puerta de tu corazón, queriendo entrar, queriendo tener comunión y relación contigo, te animo a que tomes esta sabia decisión de decir: yo quiero hacer de Cristo, el Cristo vivo, mi Señor y mi Salvador. Yo quisiera preguntar en este momento: ¿hay alguna persona entre nosotros en esta tarde? ¿Hay alguna persona esta tarde entre nosotros que quisiera entregarle, tal vez por primera vez en su vida, su alma al Señor Jesús? ¿Alguna persona que quiera pedirle perdón al Señor en este domingo de resurrección y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, Señor. Yo quiero que tu sangre me limpie todos mis pecados. Y quiero que me dé fuerzas para seguirte a partir de hoy, porque reconozco que soy un pecador y que te necesito urgentemente en mi vida, Señor. Si hay alguien así entre nosotros y quieres tomar esa decisión, gloria a Dios, te felicito, porque es la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida. ¿Hay alguien aquí esta tarde que le quiere entregar su vida al Señor? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más le quiere entregar su vida al Señor en este momento? Decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida, Señor. Yo quiero sobre todo pedirte perdón por mis pecados, porque mis pecados te llevaron a la cruz. Pero fue tu amor el que permitió que tu sangre fuera derramada por mí, Señor. A esas dos personas que levantaron su mano esta tarde, ahí donde están sentados, yo les pediría que le pidieran al Señor perdón. Que dijeras algo así como: Señor Jesús, perdóname. Dígaselo: perdóname, Señor Jesús. Soy un pecador y reconozco que los pecados te llevaron a la cruz, Señor. Que yo merecía la muerte, pero tú ocupaste mi lugar y moriste por mí, Señor. Y yo quiero en esta tarde humillarme delante de tu presencia, dígaselo. Y yo quiero abrirte mi corazón y decirte: Señor, entra en mi corazón y límpiame y perdóname. Y dame fuerza, Señor, para seguirte todos los días de mi vida, Señor. Si usted se lo dice al Señor de todo corazón y se compromete a obedecerle, se compromete a seguirle, a poner en práctica su palabra, usted nunca volverá a ser la misma persona. Usted va a experimentar lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Y pasará de muerte a vida y se convertirá en un hijo, en una hija de Dios, lavado, limpiado por la sangre de Cristo. Y el Señor estará ahora dentro de ti, ayudándote, fortaleciéndote, animándote cada día a que sigas adelante. Señor, queremos orar por esas dos almas, esas dos personas que han mostrado interés esta tarde, levantando su mano y diciendo: queremos entregar nuestras vidas al Señor. Yo te pido que tú, Señor, hagas la obra que solamente tú eres capaz de hacer. En tu nombre pedimos, Señor, que confirmes tu palabra, que hayan entendido el Evangelio, que se comprometan contigo, Señor, que lean tu palabra, que pacten contigo y que tú los pastorees toda su vida hasta que se vayan a tu presencia, Señor. Y a los que estamos aquí, Señor, a todos y a cada uno de nosotros, te pedimos fortaleza, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en el camino, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque hemos conocido al autor de la vida
Y este mensaje el mundo tiene que oírlo. Este mensaje el mundo tiene que saberlo. Porque si nosotros cerramos nuestras bocas, nadie lo hará. Somos responsables delante de Dios por esta generación. Somos los atalayas que tenemos que advertirle al mundo y predicar tu palabra. Y queremos hacerlo con tu ayuda y con tu bendición, Señor. Fortalécenos, levántanos con el poder de tu diestra. Y oramos para que en esta semana se nos presenten oportunidades para que podamos hablarle a todo el mundo de ti, Señor. Para que la gente te conozca como nosotros hemos comenzado a conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos la victoria garantizada. Y tu ayuda está de nuestra parte. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Hemos cantado hoy por primera vez.